Bendiciones, buenas noches a todos en esta preciosa noche. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, todas las personas que están conectadas en este tiempo en el YouTube Ciudad de Jehová TV. Ahí nosotros nos encontramos como cada día miércoles para estar ministrando la palabra en esta escuela Catartizo, discipulado general. La palabra catartizo es una palabra griega que significa fundamento, que significa formación, edificación. Y eso es lo que necesitamos nosotros en este tiempo y la palabra de Dios lo demanda. En esta preciosa noche quiero que podamos estar preparados porque hemos empezado, desde la semana pasada hicimos una introducción, pero esta semana estamos comenzando básicamente como tal, en una nueva serie titulada Los 5 Ministerios. Los 5 Ministerios. Es necesario que la iglesia aprenda a identificar cuáles son los 5 ministerios que el Señor Jesús estableció en la palabra, en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. El Señor Jesús levanta y es el que asigna a unos, dice la palabra del Señor, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, dice la palabra en Efesios 11, del 4 al 12. Escuchen lo que dice la Escritura para colocar el fundamento y empezar a desarrollar. Dice la palabra: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Esa es la palabra catartizo, perfeccionar. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, como nosotros podemos entender acá, el Señor Jesús levantó 5 ministerios. 5 ministerios que cada ministerio tiene un área de responsabilidad. Cada ministerio tiene un área a través de la cual Él va a edificar a la iglesia conforme a los dones y a las habilidades y al poder que Dios le ha dado a cada uno. La semana pasada nosotros hablábamos y yo colocaba un ejemplo para que usted más o menos supiese cuál es la importancia y por qué la importancia de los 5 ministerios. Yo le colocaba el ejemplo de un papá y de una mamá. Cuando un hombre y una mujer se casan, tienen un hijo, el niño va creciendo, y cuando hay una separación, hay un divorcio, eso está totalmente comprobado, que cuando un matrimonio se divorcia, el niño o la niña va a crecer, pero va a crecer con la ausencia de lo que el padre le puede dar o de lo que la madre le pueda dar, en dado caso que lo haya dejado el padre y se quede con la madre, o sea, lo haya dejado con el padre y se vaya a la madre. Entonces, hemos visto personas que dicen, y mujeres que dicen, bueno, yo soy madre y padre, y aprendíamos de que eso no puede ser así, porque Dios creó al hombre, le dio atributos y le dio al hombre una capacidad y lo nutrió y lo empoderó para que él pueda dar de lo que él le ha dado a sus hijos. Y a la madre, la mujer, tiene otra función que le va a impartir a sus hijos. Entonces, aunque la madre quiera parecerse y hacer las veces del padre, ella no va a poder suplantar el rol del padre. Por eso hasta la psicología lo ha entendido y la ciencia. Nosotros no creemos en psicología y no nos movemos en esto, pero para colocarle fundamento científico, se ha demostrado que las personas o los jóvenes o los niños que crecen con esta fractura en la familia son jóvenes inseguros, son muchachas y jóvenes que crecen con temores, que crecen con muchas barreras en comparación a un niño que ha crecido con madre y con padre. A la final Dios se encarga en su poder de liberar a las personas, pero sí tenemos que entender que hay un fundamento. Cuando el fundamento se rompe, cuando se rompe en lo que está establecido y creado por Dios, inmediatamente el diablo se mete. Por eso usted ve que en el Génesis, la obra de Satanás era quebrantar el diseño del matrimonio y quebrantar el diseño de la obediencia y la sujeción a Dios para que toda la humanidad cayera en maldición. Entonces, cuando esto se rompe, mire, el primero que está interesado en que el diseño de Dios se quiebre, se rompa, es Satanás, porque él sabe que todo lo que Dios hizo, dice la palabra de Dios, es bueno, y todo lo que el Señor hace es perfecto. Entonces todo tiene una función. Cuando esa función se rompe, el funcionamiento no va a ser el mismo, van a haber deficiencias. Así mismo pasa con los 5 ministerios. Nosotros vemos hasta el día de hoy que hay un conflicto, que hasta el día de hoy ciertas doctrinas de hombre se levantan y se oponen contra el ministerio del apóstol, el ministerio del profeta, y solamente dicen que al día de hoy solamente existen pastores, evangelistas y maestros, misioneros, diáconos, pero el ministerio del apóstol y el ministerio del profeta son quitados y son, vamos a llamarlo, tratan de ser removidos. Como le dije, esta es obra del espíritu anticristo, que aún ha penetrado a las iglesias y penetra las doctrinas. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si la iglesia en general, a nivel global, a nivel mundial, empieza a caminar con los 5 ministerios que el Señor instauró en esa perfección, la iglesia va a ser una iglesia impactante. Porque los 5 ministerios representan el puño de Jehová golpeando, una mano que golpea y que hace su trabajo.
Y el enemigo siempre quiere quebrantar este tipo de cosas. Por eso vemos nosotros que el ministerio del apóstol dice, no, los apóstoles llegaron hasta Juan, los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, y los apóstoles llegaron hasta los 12 apóstoles de Jesucristo, hasta Pablo llegaron los apóstoles. Entonces nosotros vamos a entender en esta serie, y usted va a ser edificado, de que el ministerio apostólico y los 5 ministerios hasta el día de hoy siguen vigentes. Tienen que seguir vigentes para que la iglesia avance y la iglesia pueda ser fundamentada en aquello que el Señor estableció en su palabra. Una silla tiene 4 patas. Si la silla no tiene 4 patas, usted se va a sentar y usted va a tener que hacer su propia fuerza para que la silla no se caiga. Entonces, cuando una silla, usted nunca va a estar cómodo en una silla que le falta una pata, porque va a estar teniendo que poner su fuerza en su pierna para recostarse donde está el equilibrio de las 3 patas, y usted no se puede caer. Así mismo también la iglesia. Cuando una iglesia falta el ministerio del apóstol, cuando una iglesia falta el ministerio del profeta, esa iglesia va a estar fundamentada y va a estar levantada por la mano del hombre. ¿Cuántos me están entendiendo acá? El hombre es el que va a decidir, el hombre es el que va a hacer que no se caiga. Pero cuando están los 5 ministerios, es el Espíritu Santo el que guía, el que lleva, y es el mismo Dios el que levanta a su iglesia. Amén. Ahora, antes de empezar a hablar, hoy vamos a hablar del ministerio apostólico, del ministerio del apóstol. Es un ministerio extenso, y hoy vamos a dar apenas la primera parte. Pero yo quiero que usted entienda esto. Antes de hablar del ministerio apostólico o del apóstol, tenemos que hablar de algo que se ha hablado por mucho tiempo. Porque cuando hablamos del ministerio del apóstol, inmediatamente tenemos que hablar de una palabra llamada avivamiento. Avivamiento. Y nosotros hemos entendido que la palabra avivamiento tiene que ver con el despertar, tiene que ver con el levantarse de aquello que estaba dormido, de aquello que estaba apagado, de aquello que estaba ensegado. Bueno, el avivamiento tiene que ver con levantarse, con activarse, con ir hacia adelante. El ministerio del apóstol trae avivamiento. Por eso es que Satanás lo ataca mucho. Ahora, no puede haber, escúcheme esto, porque esto hay que entenderlo, no podemos hablar de un avivamiento. Hasta el día de hoy muchísimas iglesias oran por el avivamiento, tratan vamos a llamarlo, de levantar un avivamiento. Pero yo quiero que usted entienda algo. El avivamiento no es lo más difícil, porque si usted analiza la historia antes de estos años que estamos viviendo, en años posteriores y en siglos posteriores, hubieron avivamientos. Y los avivamientos normalmente se producen a través de un hombre que es llamado, que es levantado, y ese hombre es capaz de afectar y de vamos a llamarlo, de encender a un lugar y a una iglesia, y la iglesia a un territorio, y el territorio a una nación, y la nación al mundo. Pero nos hemos visto, lamentablemente, y haciendo un análisis, por poner un ejemplo, uno de los avivamientos, el avivamiento de la calle Azusa, allá en Los Ángeles, en los años de 1901, vimos que se levantó uno de los grandes avivamientos mundiales a través de los cuales hasta el día de hoy nosotros conocemos el pentecostalismo. Vimos hombres como Charles Parham, que era un hombre conocedor y llamado el padre del pentecostalismo. Vimos allá a Evan Roberts en Gales, que también levantó un avivamiento. Pero ¿cuál es yo quiero que entendamos esto? El avivamiento ya se ha producido. Ya no es que estamos esperando el avivamiento después del Pentecostés. Ya después del Pentecostés vino un avivamiento. Vinieron muchísimos avivamientos. La historia nos ha dicho que han venido muchísimos avivamientos. Pero escucha acá algo. ¿Cuál ha sido el problema del avivamiento? El problema del avivamiento no es que él suceda. El problema del avivamiento tiene que ver con que el avivamiento viene cuando hay una señal, escúcheme, apostólica. Porque los apóstoles, yo quiero que usted entienda, son los que propician, el ministerio apostólico propicia el avivamiento. Usted no puede hablar, o la iglesia no puede hablar de avivamiento si no hay una conformación de los 5 ministerios en el cual el apóstol está como cabeza. Los apóstoles o los movimientos apostólicos son movimientos que levantan el avivamiento en un territorio, y ahí yo le voy a explicar más adelante. Entonces el problema no es orar por el avivamiento. El problema, yo creo que sería restaurar o reformar el ministerio del apóstol. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Entonces, oramos por avivamiento, pero no hay una estructura apostólica. Yo quiero que usted entienda esto, para que se llene un poquito y abra más el entendimiento. Cuando el Señor levantó la iglesia, cuando Jesucristo levantó la iglesia, que nació en Pentecostés, que nació con la venida del Espíritu Santo, eran unos discípulos que recibieron el poder del Espíritu Santo. El primer avivamiento después que Jesucristo se fue de esta tierra se produjo en el Pentecostés, cuando estaban en el aposento alto, como lo registra Hechos capítulo 2, cuando dice que estaban juntos, unánimes, y de repente vino el Espíritu Santo y fueron llenos, y ahí ellos fueron llenos del Espíritu Santo. En ese momento se produjo
el primer avivamiento, ¿sobre quiénes? ¿Quiénes producieron el avivamiento? ¿Quiénes estaban orando? Estaban los 12 apóstoles y estaba la iglesia. Entonces usted tiene que entender que el avivamiento tiene un fundamento apostólico y la iglesia de Jesucristo tiene un fundamento apostólico. Por eso es que no podemos cortar el ministerio apostólico, porque si nosotros cortamos el ministerio apostólico, estamos cortando el fundamento que Jesús pensó cuando Él se imaginó a la iglesia del día de hoy. Entonces la iglesia del día de hoy tiene que tener fundamento apostólico, porque sobre el fundamento apostólico el Señor trae avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Que se despierte la obra del Señor, que las almas se empiecen a convertir, que los países empiecen a reconocer y las naciones empiecen a reconocer que Jesucristo es el Señor. Hoy es 17 de noviembre y mucha gente está ahorita celebrando y van a celebrar aquí. Oye, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué ellos todavía no pueden ver esa situación como pecado? Porque necesitamos un avivamiento. Una de las primeras, vamos a llamarla, de las primeras funciones o de la primera obra del avivamiento. ¿Saben qué hace un avivamiento en primera instancia? El avivamiento en primera instancia hace que las personas reconozcan su condición de pecado. Hace que las personas reconozcan a Cristo. ¿Qué hizo el primer avivamiento en el libro de Hechos capítulo 2? Sencillamente hizo que se convirtiera uno de los hombres más sanguinarios y perseguidores de la iglesia, llamado Saulo de Tarso, que después cambió su nombre el Señor a Pablo. Pablo fue el resultado del avivamiento de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, y luego Pablo es levantado como un apóstol a los gentiles. Quiere decir entonces que para que el mundo pueda reconocer que Jesús es el Señor, para que los pecadores puedan reconocer de que necesitan arrepentirse y puedan ver a Jesús como una necesidad, nosotros necesitamos avivamiento. Pero no puede venir un avivamiento si cortamos el ministerio apostólico. No sé si usted me está entendiendo acá. Entonces yo creo y pienso que lo primero antes de un avivamiento es de que la iglesia empiece a restaurar y se empiece a reformar el ministerio del apóstol, el ministerio apostólico. El ministerio apostólico es la visión de Dios para con la iglesia, y la visión de los hombres es cortar lo que ya Dios estableció. Usted no puede ser efectivo cortándole, la iglesia no puede ser efectiva cortando los dos ministerios que son fundamentales para que Dios pueda hacer la obra de Él en esta tierra. Entonces es necesario entender, y todos los que nos están viendo y todos los ministros y pastores que puedan ver esto, que no nos concentramos tan solo en lo que es el avivamiento, sino primero empezar a que se empiece a dar a conocer, a hablar, a manifestar el ministerio del apóstol. ¿Por qué? Porque quiero cerrar esta idea para que usted sea bendecido, analizando un poco lo que es la parte de los avivamientos anteriores, en los años de 1700, en los años de 1800, en los años donde se levantó Martín Lutero, avivamientos donde la iglesia despertaba y empezaba a reconocer la condición de pecado que tenía, avivamientos que traían que la gente se arrepintiera y avivamientos que traían sanidades, milagros y el poder de Dios manifestado. Todos estos avivamientos que sucedieron en el pasado, la gran pregunta es, ¿por qué se apagaron? ¿Por qué no siguieron? Sencillamente porque el ministerio apostólico no estaba levantado. Porque una de las características del ministerio apostólico es que el ministerio apostólico prepara futuras generaciones. ¿Por qué nosotros necesitamos que el ministerio apostólico se levante? ¿Por qué nosotros necesitamos que los apóstoles de este tiempo se empiecen a levantar? Que ministerios con visión apostólica empiecen a tomar ciudades. Porque los ministerios con visión apostólica son ministerios que se preocupan. Hay una carga en los ministerios apostólicos, pero es algo innato de preparar, de saber de que no son indispensables, de saber de que algún día no van a estar, pero que la obra tiene que permanecer. Yo no sé si usted me está entendiendo. Entonces, donde carecen los ministerios apostólicos, normalmente usted va a ver iglesias que no son apostólicas o pastores que no tienen visión apostólica, y son las de las personas que alguien se está levantando en la iglesia y Dios lo empieza a usar y empiezan a sentarlo para pagarlo, porque empiezan a decir, no, tú no me vas a quitar a mí el pastorado, tú no me vas a dividir la iglesia. Entonces cuando hay una iglesia que no tiene visión apostólica y cuando hay un pastor que no entiende que el crecimiento de la obra de Dios tiene que ser apostólica, Dios empezará a levantar hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, con sueños, con revelaciones, con el poder de Dios, y esos pastores los van a ver ellos como enemigos. No sé si usted me está entendiendo. Y más que desarrollarlo, lo que van a empezar es apagarlos. Y peor aún, personas que pueden estar en ministerio. Yo conozco casos de muchísimos. Y hasta yo estuve en esos casos. Que se levanta un ministerio, Dios empieza a usar, y el pastor lo que hace es que te ve como competencia y empieza a secarte, y empieza a limitarte, y te empieza a quitar. Cuando usted no sabe y entiende que aún el apóstol Pablo sabía y entendía, hermano, que el sello de su apostolado era que se levantaran nuevos ministerios. Entonces, ¿qué hace un apóstol? El apóstol, vamos a hablar del ministerio del apóstol, pero vamos a hablar también de la posición de la visión apostólica. Un apóstol
garantiza que el avivamiento no se quede en él. Cuando usted ve a una persona como apóstol, cuando ve usted un verdadero apóstol, y más adelante vamos a hablar de las características de los verdaderos apóstoles, usted ve que es una persona que no concentra el poder en él, que quiere que los demás echen fuera demonios, que desarrolla a la gente en poder, que desarrolla a la gente en autoridad, que no quiere que el poder todo se centre en él. Por eso es que los movimientos de avivamiento en otros años, usted lee la biografía del avivamiento de la calle Azusa, allá en Los Ángeles, 1901, y usted ve que había gente que entraban sin brazos y oraban y le salían brazos. Había gente que no tenían dientes y le salían los dientes. Había personas que no tenían piernas y le salían piernas. Milagros, los muertos los traían en las urnas y se levantaban en medio del poder de Dios. Pero ¿por qué eso no trascendió? Porque no hubo una visión apostólica. Los apóstoles no estaban. En aquellos tiempos se creía en el evangelista, y el problema del evangelista y del apóstol es que a veces, si no se tiene el discernimiento, se puede confundir un evangelista con un apóstol. ¿Por qué? Porque tanto el ministerio del evangelista como el ministerio del apóstol son ministerios de señales y ministerios de avivamiento. Un evangelista lleva señales, un evangelista lleva avivamiento. Pero obviamente hay señales que verdaderamente diferencian, y más adelante se las voy a hablar, que tienen que ver con la revelación, tiene que ver con la paternidad y otros puntos que vamos a tocar y vamos a desarrollar más adelante. Entonces, vemos la necesidad. Por eso es que vamos a empezar a predicar a partir de ahora, a través de todas las enseñanzas que podamos dar en esta serie de estudios, que tiene que ser reformado, que tiene que volverse al diseño original todo lo que es el movimiento apostólico. Se necesitan los apóstoles en este tiempo. La iglesia necesita apóstoles. Esto le duele al diablo, esto le duele a los religiosos, esto le duele a la gente que no entiende la revelación, pero no podemos, un pastor no puede hacer la obra apostólica si no tiene un llamado apostólico. Un evangelista no puede hacer una obra apostólica. La visión pastoral, la visión evangelística y la visión del maestro de la palabra, normalmente usted va a ver que son visiones locales, son visiones parroquiales, son visiones de sectores y de personas, vamos a llamarlo reducidas. Normalmente, ¿cómo identifica usted una casa o cómo identifica usted una iglesia que es netamente pastoral y que no se mueve en el ministerio apostólico ni tiene visión apostólica y profética? Que es una iglesia que pasan 20, 30 años y usted va a ver a los mismos 10 hermanos fundadores de la iglesia, todos viejitos, los va a ver morir a todos, y usted no va a ver gente nueva, usted no va a ver crecimiento, usted no va a ver empuje, usted va a ver un templo que tiene unas medidas y a eso de ahí no crece más. Ahí se muere el primer pastor, se levanta el segundo pastor, se muere el pastor y se muere toda la vida. Eso va a estar en un barrio y usted va a ver que eso no va a pasar nada. Le montan un depósito adelante, le montan una cosa atrás, le montan un prostíbulo, le pasan lo que sea, y usted ve que la iglesia esa solamente sirve para que la gente vaya, la gente venga de la misma que siempre ha estado, porque carece el ministerio apostólico y profético. Son iglesias que no se mueven en señal. Usted nunca va a ver una señal. Usted nunca va a ver ahí un enfermo sanado. Si lo ve por la misericordia de Dios. Pero usted no va a ver el poder de Dios sencillamente manifestado, porque la iglesia fue levantada en fundamentos apostólicos. Entonces, cuando usted ve ese sistema, usted inmediatamente identifica y usted dice, wow, aquí pasa algo. Y usted empieza a ver que se empieza a cercenar el movimiento, el avance. Y la gente empieza a perder desarrollo. ¿Por qué? Porque hay personas que se congregan en una iglesia, pero que tienen un llamado. Y normalmente, si no hay la visión apostólica y si no hay una visión profética, esas personas que tienen llamado, miren hermano, se lo voy a decir, sencillamente se van a secar, sencillamente se van a estancar. ¿Cuántos me entienden hasta acá? Entonces es necesario la restauración del apóstol para que venga un avivamiento. Diga conmigo, necesitamos que se restaure, que se reforme el ministerio apostólico, para que haya un avivamiento. Usted sabe muy bien que el avivamiento va a producir eso, conversión. El avivamiento va a producir que las almas inmediatamente vengan, pero también va a producir señales, que es lo que nosotros necesitamos ver en este tiempo. Amén. Ok, entonces entendamos esta parte. Ya yo le doy una introducción de la necesidad de por qué tenemos que restaurar y pararnos firmes para defender. Con esto usted defiende, usted puede hacer apología de por qué se necesita el ministerio del apóstol hoy día. Por qué necesitamos entender que el más interesado que no se reconozca el ministerio apostólico es Satanás, y utiliza iglesias, utiliza doctrinas de hombres para poder atacar esto. Y cuando esto se ataca, hermano, se lo digo, son iglesias infructuosas, porque son iglesias que rompen el diseño original sobre lo cual fue fundamentada la iglesia de Cristo, que fue fundamentado sobre base apostólica. En el libro de Hechos capítulo 2 descendió el Espíritu, empezó el Espíritu Santo, porque el avivamiento viene a través de los movimientos apostólicos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Un avivamiento que se mantiene. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el apóstol. Vamos a empezar a definir conceptos y vamos a empezar a definir un poco una serie de cosas acá que le van a bendecir a usted mucho. La palabra apóstol es entendida como, desde la raíz griega, una raíz griega que es apostolos.
Apostolos o apóstolos. ¿Qué significa enviado? Significa uno que es enviado, uno que es comisionado. Amén. Entonces ya ahí estamos viendo desde este fundamento y desde este principio que la palabra apóstol ya tiene que ver con uno que es enviado a un lugar. O sea, entendemos que ya la función del apóstol no es local. No sé si usted me está entendiendo acá. Si no es local, tiene que ser de expansión. Ya por naturaleza, el título del nombre del ministerio ya me habla de su asignación. Yo quiero que usted entienda algo. Aquí me voy a tomar un momento porque es necesario para que lo podamos identificar. Aprenda esto y que no se le olvide. El ministerio del apóstol no es un título. El ministerio del apóstol es una asignación y una actividad. No sé si me explico. Es una asignación. Apóstol no es un título que usted obtiene. Apóstol es una asignación, una comisión que a usted innatamente va a tener que hacer. Usted no es reconocido apóstol por título, o el hombre no es reconocido apóstol. Esta es la gran disyuntiva, porque al día de hoy muchas personas se llaman apóstoles, pero no son apóstoles. Por fundar iglesia nadie es apóstol. Porque me nombraron apóstol, yo no soy apóstol. Apóstol es una persona que lleva una asignación, que lleva un propósito y que lleva respaldo de señales comprobadas. Yo conozco personas que se llaman apóstoles y lo que hacen es pegar puros gritos y usted no ve sanidades, milagros en ninguna parte. Entonces, ¿nos volvemos a qué? Nos volvemos sencillamente a la doctrina, donde el título es lo que está fundamentando. Por eso es que al día de hoy la iglesia no ha impactado como tiene que ser, porque tenemos una fila de apóstoles de título, pero no de asignación. Y yo le voy a enseñar hoy también que no es lo mismo ser llamado que ser comisionado. Por eso dice la palabra de Dios, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Usted puede tener un llamado, pero si usted no es desarrollado y es comisionado, usted lamentablemente no va a ser efectivo en el ministerio. Al día de hoy ciertamente hay apóstoles que se levantan y no son capacitados, sino que hay gente que dice, bueno, él tiene el llamado pastoral. Y tiene el llamado pastoral y de una vez lo ponen a pastorear. No, esa no es la comisión. Él tiene que primero, para empezar los ministerios, tienen que ser revestidos con el bautismo del Espíritu Santo. Un ministerio que se levante a ejercer funciones sin primero tener el revestimiento del Espíritu Santo es un ministerio que no va a ser fructífero, no va a ser, vamos a llamarlo, impactante en la obra que Dios lo ha llamado a hacer. ¿Cuántos me entienden hasta acá? Entonces, mira acá un momento que le voy a edificar en esta parte. Como le dije entonces, apóstol es del griego apostero, que es uno que es enviado. Ahora entiéndame esto. Apóstol, como le dije, es una asignación, es una misión específica. ¿Y de dónde se levanta esta terminología? ¿De dónde se levanta esta palabra? Que Jesús la utilizó. ¿Pero por qué Jesús la utilizó? Porque anteriormente ya este término se venía moviendo. La historia habla de un hombre llamado Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Él era rey de Macedonia. Y yo quiero enseñarle que él era un joven que era demasiado destacado en lo que era la parte estratégica de guerra, diplomática y a manera de conquistar naciones. Entonces, Alejandro Magno, usted puede leer la historia de ese joven. Fue un hombre o fue un joven que tenía mucha estrategia para poder alcanzar y para poder conquistar. Y Alejandro Magno se movía de la siguiente manera. Escucha acá. Él tenía una flota de guerreros. Él tenía un equipo. Usted sabe más o menos cuando la policía tiene su departamento de policía en los Estados Unidos, pero existe también un departamento que se llama el grupo SWAT, que son gente especializada. Este hombre tenía un ejército, pero él tenía una flota que, yo no lo llamo por casualidad, sino que sé que hay propósito, estaba conformada por 12 hombres. Y estos hombres, escuchen lo que le voy a decir, tenían un jefe llamado apóstol, y ellos eran llamados apóstolos. O sea, ellos eran comisionados, pero tenían un líder principal que era un apóstol. Ahora escuche esto. Ellos iban y ellos tenían una asignación especial. Algo les quiero enseñar en esta hora para que entienda. Los apóstoles y la función apostólica tiene una asignación especial. ¿Cómo identifica usted una casa, una iglesia que tiene una visión apostólica, o que el líder es un apóstol o tiene una visión apostólica? Porque hay una asignación especial. Usted llega a una iglesia, ¿cuál es la asignación aquí? No, nosotros tenemos que predicar a la iglesia, hacemos una campaña y le damos de comer. No, eso no es una asignación especial, eso lo hace cualquiera. No sé si me estoy explicando. No, nosotros vamos y las damas salen a visitar y los jóvenes hacen culto para los jóvenes. Eso no es una asignación. Una asignación especial tiene que ver con un territorio, tiene que ver con algo que marque, que impacte, más allá de lo que tenemos que hacer como la gran comisión. No sé si me explico. O sea, la gran comisión tiene que hacerla todo el mundo.
Pero cuando hay una visión apostólica, usted ve que esas personas van más allá. Y esas personas tienen una asignación que rompe esquemas y que son pioneros donde quiera que ellos vayan. Se levantan en movimiento y lo que miran así, la gente les está siguiendo. Porque son personas que Dios les ha dado, los ha dotado de revelación. Y más adelante les voy a enseñar esto. Pero quiero fundamentar esta parte para que sepa de dónde proviene lo que es el nombre apóstol. Entonces le estoy hablando de que había un hombre llamado Alejandro Magno. Él levantó 12. Esos eran el equipo especial de él. Miren la función de ese equipo. La función de ese equipo era que ellos iban adelante y tenían la asignación especial y estaban entrenados para poder vivir y poder permanecer en ambientes hostiles, en lugares donde no había vamos a llamarlo, unas condiciones normales que pudiera cualquier persona resistir. O sea, eran personas que estaban capacitados para poder pasar una noche, por poner un ejemplo, bajo el agua, aquí, con el agua hasta aquí, hasta el cuello, esperando que amaneciera para poder atacar. Y estaban firmes. Podían pasar toda la noche despiertos. Tenían una habilidad mayor que la del ejército normal. Ellos eran 12. Y ellos eran los que Alejandro Magno mandaba primero. Y ellos iban, miren lo que hacían ellos. Ellos tenían la asignación especial de soportar todo, pero ellos eran enviados primero. Y me llama la atención porque usted sabe que aquí en Venezuela celebran en lo que es la parte de sorte a una deidad llamada Negro Primero. Negro Felipe, Negro Primero. ¿Usted sabe por qué le decía Negro Primero? Porque Simón Bolívar, cuando iba para las excursiones, él lo que hacía era que agarraba al negro y lo mandaba primero. Negro, anda vos primero. Y él iba primero. Y él agarraba el machete. Miren, yo siempre lo estoy diciendo. Y empezaba a abrir. Y si había un león, él decía, yo no voy a arriesgar el cuero mío. Que vaya el negro primero. Por eso que él se quedó. Y mire, y ese hombre fue uno de los hombres más fieles. Yo puedo decir que Negro Primero era un apóstol. Porque él era enviado por Simón Bolívar. Y él empezaba a abrir con ese machete y con la pistola. Y se le parecía un gorila lo que se le arrancaba la cabeza. Y eso seguía hacia adelante. A lo que él llegaba, las demás personas llegaban detrás de él. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora miren la asignación especial de estos apóstoles que caminaban con Alejandro Magno. Ellos tenían la asignación de llegar a una ciudad. Ellos llegaban a un territorio. Y ya con esto les voy a establecer algo. Llegaban a un territorio. Tomaban al rey de esa ciudad. Le cortaban la cabeza. Plantaban la bandera de Alejandro. Y después de esto, venían las tropas a tomar la ciudad. Eso era lo que hacían los apóstoles. Ahora, ¿cuál es el trabajo apostólico hoy día? ¿Por qué se necesitan hoy día los apóstoles? Esto no lo puede hacer un pastor. Esto no lo puede hacer un evangelista. Esto tiene que ser una comisión apostólica. Porque los apóstoles tienen un respaldo especial como ningún ministerio. El ministerio apostólico es un ministerio de gobierno territorial. Anótelo. Gobierno territorial. Un ministerio apostólico es un ministerio de gobierno territorial. Yo quiero poner este ejemplo porque ¿dónde más vamos a colocar nosotros ejemplos si no es lo que vivimos y lo que enseñamos? Nosotros somos un ministerio apostólico. Y cuando yo digo somos un ministerio apostólico es porque tenemos una visión apostólica. Entonces nosotros llegamos a este territorio. Y cuando nosotros llegamos acá, empezamos ahí en el local del frente. 20 personas, 30 personas, 40 personas. Después el Señor nos va usando en esta tierra y empezamos a hacer eventos y empezamos a traer el reino y el Señor nos entrega este local que estaba totalmente abandonado y que el dueño de esto no se lo daba pero a nadie, y a nosotros nos entregó la llave así porque había un respaldo, porque ya Dios tenía una asignación para acá. Mire, no lo digo yo, lo dicen los vecinos. Aquí al cruzar hay una iglesia católica y hay una líder de la iglesia católica que llegó un día a este ministerio a decir: desde que ustedes están aquí las atmósferas han cambiado, aquí los ambientes han cambiado. Y la gente por todo este territorio conoce lo que es el evangelio. Escúcheme lo que le voy a decir, porque han visto, hay una referencia. ¿Hay una referencia de qué? De que nosotros venimos a este lugar no a plantar una iglesia para evangélicos, sino a tomar un territorio. Por eso usted ve que nosotros las actividades que hacemos, las hacemos en la parroquia de Alfonso Vázquez, con mucho respeto. Escuchen, con mucho respeto. Pero yo le quiero enseñar algo. El apóstol o la casa apostólica tiene la visión de tomar un territorio y de ir tomando y conquistando territorio hasta tomar la posesión total. ¿Cuál es uno de los errores grandes que yo veo hoy día en la iglesia de Venezuela? Que estoy en Venezuela, en la iglesia del estado Zulia. Que queremos hacer eventos nacionales y queremos hacer eventos de ciudad cuando muchas iglesias ni los conocen en la esquina donde están plantados. Y usted va y dice: y ahí hay una iglesia y ese señor es pastor. Y esos son los que la mayoría están haciendo eventos hoy en día para poder, mire, nosotros no podemos, si no hemos vencido un principado territorial, nosotros no podemos ir a enfrentarnos a un principado ciudad. No sé si usted me está entendiendo acá. Ese ha sido el error grande. Por eso el Señor me ha dicho: no camines en la dirección que muchos están caminando ahorita.
Y por eso usted ve que nosotros hacemos una cruzada que acabamos de hacer, donde fueron más de 1.500 personas, paralíticos se levantaron, cánceres fueron sanados, una demostración de señales y de milagros que se hicieron. Y usted no vio 40 iglesias reunidas. El Señor me dijo, vayan ustedes porque yo los he comisionado. Mire mi hermano, yo prefiero ir a hacer algo que Dios me haya mandado a hacer con el respaldo de Él, yo solo, que ir 500.000 gente sin el respaldo de Dios. No sé si usted me está entendiendo acá. Eso es lo que tenemos que empezar a entender hoy día. Eso tenemos que empezar. Cuando esto sea entendimiento no solamente de nosotros como ministerio, sino que muchas iglesias entiendan esto, vamos a empezar a ver unidad, vamos a empezar a ver avivamiento, pero tiene que haber una restauración de los principios apostólicos, de los verdaderos principios apostólicos, no es el protagonismo. El apóstol no es apóstol para ser protagonista y decirle a la gente que es apóstol. El apóstol es una persona que tiene un sello donde él no busca la propia gloria de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Entonces, mira cómo ellos llegaban, tomaban un territorio primero y después venían los demás a conquistar. Eso es lo que hacen los ministerios apostólicos. Hoy en día nosotros aquí hacemos actividades en las canchas y usted ve que ahora hay más movimiento, hay más drenaje. Usted que iba a la casa, usted se ha dado cuenta de todo esto, porque los ministerios apostólicos son pioneros. Somos los que nos llevamos el ramazo en la cara primero. Somos los ministerios que somos perseguidos, que somos catalogados de ególatras, de vanidosos, de falsos profetas. ¿Por qué la mayoría de los ministerios apostólicos y de los apóstoles verdaderamente son catalogados como falsos profetas? Porque Dios le da a un apóstol revelación, mire hermano, de años futuros. Lo que predica un apóstol, lo que usted come en esta casa y lo que se come en las casas apostólicas, no se come en cualquier casa. Entonces cuando una persona no entiende la revelación que se está hablando, la gente dice, no, es un falso profeta. A la broma, se volvió loco. Por eso es que esos ministerios son perseguidos, porque son ministerios pioneros. Jesucristo fue perseguido porque él vino a hacer cosas aquí que los fariseos no hacían. No sé si usted me está entendiendo. Y Jesucristo es la imagen del ministerio apostólico. ¿Alguien entiende esto acá? Los apóstoles tienen una característica, escuche esto. Los apóstoles tienen una característica, y es que los verdaderos apóstoles son definidos por tener, como se lo dije, asignaciones específicas que marcan, escuche, marcan. Usted nunca va a ver un apóstol haciendo lo mismo que hace otro. Usted no va a ver una iglesia apostólica, que todos van a ayunar, pero vamos a ayunar nosotros también. Que todos van a hacer esto, pero vamos a hacer nosotros esto también. No, porque el apóstol tiene una asignación. Y cuando los ministerios apostólicos tienen asignación, ¿por qué lamentablemente hay personas o hay ministerios que no son firmes? Porque no tienen asignación. Andan viendo qué está haciendo aquel para hacerlo ellos. Andan viendo qué le dijo aquel para decirlo ellos. Porque no hay una asignación. Cuando usted ve a Pablo definiendo su ministerio, dice la palabra que Pablo se presenta. Dice, Pablo, apóstol, llamado a predicarle ¿a quién? A los gentiles. Cuando Pablo dice apóstol llamado a predicar a los gentiles, me está hablando de la asignación de Pablo. O sea que Pablo no iba a hacer lo mismo que los demás. Ahora Pedro, apóstol ¿a qué? A los judíos. Y todos los apóstoles empezaron a moverse en asignaciones. Unos se fueron a Asia, otros se fueron allá. Porque no todos podemos hacer lo mismo. No sé si me estoy entendiendo acá. Tenemos que entender y buscar la revelación para que Dios nos dé la asignación verdadera. Esto ya me llegaba, hace tiempo me llegaba una persona y me decía, ¿ustedes visitan las cárceles? Y yo no visito las cárceles. ¿Y ustedes visitan los hospitales? Nosotros no visitamos hospitales. Entonces, como pavoneando, nosotros sí visitamos cárceles y hospitales. Esa es la asignación que tiene usted. Lo que yo hago, usted no lo hace. Gloria a Dios porque usted lo hace. Entonces, yo no voy a poner, pero nosotros hacemos esto, pero nosotros hacemos aquello. Pero cuando una persona empieza con este tipo de cosas, ya usted ve que hace falta el fundamento apostólico. ¿Amén? Entonces, como le dije esto, el ministerio del apóstol no se refiere a un título, sino a una función, a una actividad. ¿Cuántas personas conocen gente que tiene licencia, saca una licencia para conducir y no maneja? ¿Usted entiende eso? Hey, sácame la licencia para conducir. Yo todavía no tengo carro, pero vos sabés, usted le viene la licencia, pero no sabe manejar, pero ya tiene la licencia. Normalmente da lástima cómo hoy en día muchos ministerios apostólicos tienen licencia, pero no saben manejarse como apóstoles. No saben cuál es la función, porque aún así desconocen. Los errores más grandes, hermanos, es creer que un apóstol es porque funde 10 iglesias. Olvídese. El ministerio apostólico no es fundar 10 iglesias. Los ministerios apostólicos no son solamente fundar 10 iglesias. Tienen tantas características que mucha gente desconoce. Y por eso es que no se defienden con celeridad los ministerios apostólicos. Pero gloria a Dios, porque el Señor tiene que levantar apóstoles en este último tiempo, porque son los responsables de establecer la visión junto al ministerio profético. La restauración del ministerio apostólico y profético es una necesidad antes de un avivamiento. ¿De qué me sirve a mí un avivamiento? Que esté 3 días, lo que se muera el pastor del avivamiento, se acabó el avivamiento. Eso es lo que hemos nosotros vivido por años. Ministerios que se mueven a través de los dones ministeriales. Y empezamos a ver, por eso es que yo antes de ser pastor, yo fui evangelista. Y yo antes iba a las iglesias Luz del Mundo y a todas estas denominaciones, mire, pero iglesias religiosas. Y cuando yo llegaba a esa iglesia, pareciera que llegara Jesucristo. Evangelista, pase aquí, gloria a Dios.
Y yo empezando con las ínfulas, con los altiveces y los orgullos. Un hombre que ni ayunaba, un hombre que no tenía intimidad con Dios, pero como era evangelista y predicaba 3 palabras y engañaba a la gente, y la gente, gloria a Dios, aleluya, sámala y asoja, y así se empezó a levantar eso. Entonces cuando el evangelista llegaba, predicaba, las almas se convertían, pero cuando él se iba el movimiento de avivamiento. Entonces por eso es que tenemos la mala costumbre evangélica, que tenemos que cortarla. Por eso es que se tienen que levantar los ministerios apostólicos, porque el ministerio apostólico no centra el poder en él. El ministerio apostólico desarrolla a otros. El ministerio apostólico no dice, no, yo porque me vean a mí, no. El ministerio apostólico levanta pastores y les transmite y los lleva. Tiene gente que salió de sus lomos y camina con ellos, les enseña y transmite paternidad y transmite una visión, transmite un legado. La mayoría de las iglesias grandes de aquí de Maracaibo, los pastores murieron y esas iglesias se secaron. ¿Por qué? Porque fueron gente que no pensaron en las futuras generaciones. Un apóstol, una casa apostólica, lo primero que hace es saber que mañana se puede morir. Y si él se muere y no transmite la asignación, no pasó nada. No pasó nada. Uno de los hombres que más yo he estudiado en los avivamientos de los generales fue un hombre llamado A. Allen. A él lo llamaban The Miracle Man, el hombre de los milagros. Ese tipo se movía en un nivel de milagro tremendo, paralítico, toda esa gente, toda enfermedad que le pasaba, eso eran sanidades impresionantes, pero operaban en la unción del hombre, en la unción del evangelista. Pero ahí se quedaron, porque el día que A. Allen se murió, él no dejó a nadie con la misma investidura. Por eso usted ve que ese ministerio se cayó, y ya de ese ministerio que queda es la gloria pasada y el recuerdo. Vamos a plantearlo de esta manera. ¿Cuál fue la misión de Jesús como apóstol de Dios? Porque Jesucristo fue el primer apóstol que pisó la tierra del movimiento del reino de Dios, del movimiento de Dios. Entonces, tenemos que aprender a ver a Jesucristo como el pionero que vino a establecer el ministerio apostólico. Los 5 ministerios, escuche esto, están centrados en la vida de Jesús. Ejemplo, Jesucristo como apóstol levantó discípulos, transmitió la visión, se movió en señales. Porque mire que más adelante le voy a enseñar que una de las señales de los apóstoles, hermanos, es que se mueven en señales y en milagros. Si hay una persona que le dice a usted que es apóstol y usted ve que predica y lo que hace es que pega 3 gritos ahí, deja a todo el mundo solo y la gente, los emocionados aplauden, pero usted ve que el endemoniado no hay manifestaciones de liberación, no hay manifestaciones del poder de Dios, porque la palabra de Dios enseña que cuando el apóstol llega a un territorio, él viene con un empoderamiento, con una autoridad para demostrar el poder de Dios. Una de las señales y de los sellos de los verdaderos apóstoles es que los apóstoles se mueven en señales. Se tiene que mover en señales. Si usted no, hoy no hubo nadie sano, mentira. Usted viene a esta casa, a este ministerio, usted sabe que aquí en todos los servicios hay señales de poder. No señales evangélicas, dice hermano, no, esas no. Endemoniados, liberados, sanados, dolores. ¿Lo ha visto o no lo ha visto? Porque es una casa apostólica. Entonces el sello de los apóstoles es que no es fundar iglesias solamente, es que ellos vienen acompañados de un respaldo. Si usted lee la palabra en el libro de Hechos capítulo 1, ya yo le voy a enseñar un poquito más adelante, usted va a ver que el respaldo de los apóstoles son las señales. Así, esa es la primera señal que usted dice que él es apóstol. Si no, es un predicador, es un evangelista que gritó, nada. Y se puso el título él, pero tiene que tener ese fundamento como principal, porque ya los demás, paternidad, fundaciones, liderazgo, una revelación de otro nivel. Amén. Entonces, escuche esto. Jesucristo cuando llegó acá a la tierra repitió varias veces y dijo que él había sido enviado por el Padre. ¿Qué significa la palabra apóstol? Uno que es. Entonces Jesús dijo, yo he sido enviado por mi Padre. Entonces ya le estaba diciendo, yo he sido un apostelo de Yahvé, un apostelo de Jehová, de mi Padre. Entonces dice, él era apóstol que venía con una misión de parte del Padre. ¿Cuál era la misión de Jesucristo cuando llegó acá a la tierra de parte del Padre? Establecer el reino del Señor. Amén. En el libro de Marcos capítulo 1, verso 14, verso 15, usted ve que dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentiros y creed. Ese fue el mensaje de Cristo, el reino, establecer el reino de Dios acá en la tierra. Dice la palabra en el libro de Lucas 4:43, dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué fue enviado él? Para predicar el evangelio del reino. Esto me habla a mí que él venía con una asignación. ¿Sí me entiende? Por eso que, mire, cuando usted entiende la asignación que usted tiene, a usted cualquiera le hace perder el tiempo. Por eso que Jesucristo lo llamaba, lo que llama, él sabía lo que le había venido. Él no dudaba porque ya él tenía una comisión que había traído del Padre, que se le había confirmado el Padre en 40 días de ayuno, que se le había confirmado cada día que él se metía en comunión con el Señor. No sé si usted me está entendiendo. Entonces cuando usted empieza a caminar, los ministerios que verdaderamente son apostólicos, hermanos, son para adelante. Usted no ven, ay no, de la pandemia, y no sé qué más. Yo lo
sigo diciendo, nosotros no nos detuvimos en tiempo de pandemia. Amén. Seguimos predicando. Ya los policías pasan por aquí de cada rato. Porque no podemos, o sea, la asignación es la carga tan fuerte de los ministerios apostólicos que, por eso que ya entiendo ya por qué a los apóstoles no les importaba morir. Porque cuando usted tiene una asignación, eso se transforma en usted como una pasión. Y la pasión es aquello que lo lleva a usted a morir por algo. Amén. No, amén, te dispuesto toda la vida por Cristo. Señor, no vayas, que esto no te acontezca. Jesucristo se paró un día y le dijo, es necesario que me vaya a ser entregado a manos de pecadores y resucitar al tercer día. Y Pedro, ya Jesús sabía la asignación. Y Pedro le dijo, no, que tal cosa no te acontezca. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque aunque estás siendo llamado al movimiento apostólico, escúcheme, todavía te falta. Por eso es que Pedro tenía llamado, pero tenía que ser capacitado y comisionado. Porque Pedro ahí, a lo mejor era apóstol, pero si lo enviabas en esa comisión, medio se le levantaba por allá Herodes y salía corriendo. Por eso Jesucristo fue a la muerte y fue a la cruz, porque él sabía la asignación. Los apóstoles conocen, son hombres de determinación. Son hombres que no se quiebran. Porque, ay no, pero le están criticando. Porque en el Facebook les están diciendo que son falsos profetas. Porque dicen por ahí que está. No se paran, hermano. Esos son los ministerios que nosotros tenemos que empezar a orar al Señor que se levante. Que se levanten los apóstoles. Lamentablemente ustedes, lamentablemente tengo que decir que cualquier cosa ahorita la iglesia la está moviendo. La política, esto. Los ministerios apostólicos no se ligan con política. Los ministerios apostólicos van a una asignación que va más allá. Jesús nunca se ligó con el gobierno. Jesús caminó en la asignación sin violar las leyes, pero caminó, y eso era lo que le dañaba a Herodes en aquel tiempo, porque el hombre iba para adelante. Para esto he venido. Mire, el apóstol es enviado con, quiero que lo entiendan, y se lo comenté al principio, un apóstol siempre va a ser enviado por Dios a un territorio con autoridad y con poder. Diga conmigo, autoridad y poder. Nosotros hemos enseñado un poquito aquí de lo que es la autoridad. Y la palabra autoridad viene de la raíz griega exousia, con X, exousia. La palabra autoridad es exousia. Y la autoridad en pocas palabras se define como el derecho que nosotros tenemos para ejercer poder. Amén. Entonces, hay gente que tiene el derecho, pero no tiene el poder. ¿Sí me entienden? Y hay personas que tienen poder, pero no tienen el derecho. Entonces, el apóstol va con derecho y con poder. Yo llego a un policía, se mete en una casa, hace una... Aquí en Venezuela no, aquí en Venezuela eso es una locura, pero en Estados Unidos, para que un policía entre en una casa, tiene que tener una orden que diga, porque empiezan a tocar, abre la puerta, de FBI, lo que sea, la policía, lo primero que le dice, demuéstreme la orden de cateo. Si no la tienen, ellos no pueden entrar, porque si ellos entran sin orden judicial, de un juez que haya determinado que la persona ya ha sido denunciada y fue comprobado el delito, si ellos no tienen esa orden, ellos rompen esa puerta, hermanos, van expresos, porque ejercieron el poder sin la autoridad. Tenían el poder, pero no tenían la autoridad. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando tienen la autoridad, es que tienen el permiso. Y dice, aquí está, el juez tal, del circuito tal, determinó que usted tiene orden de arresto por esto, y abre la puerta y los tumban, y ejercen el poder porque tienen autoridad. Usted no va a ver un apóstol llegando a un lugar a hacer un evento que no lleve poder y autoridad. Porque lo primero que tiene que hacer un apóstol es un trabajo de guerra espiritual, de dominio de principados y potestades. Y los apóstoles tienen que enseñar esto. ¿Saben que a mí me da tristeza a veces que este tipo de vamos a llamarlo, de herramientas y de armas, a veces son enseñados por personas que ni siquiera han tenido experiencia con esto? Mire, lo peor que puede hacer usted es recibir una enseñanza de guerra espiritual, una enseñanza de autoridad demoníaca, de principado, por personas que solamente te lo van a demostrar por la Biblia, pero que nunca han tenido una experiencia con eso. Porque lo que te están es entregando a los lobos. Y eso da tristeza. Y yo lo he enseñado aquí. Gente que se para en los púlpitos a darte tremendas cátedras del Espíritu Santo y nunca han tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Pero ni siquiera son bautizados por el Espíritu Santo. Y lo que he visto yo. Hace tiempo fui a predicar por ahí me invitó un pastor que tenía una campaña, iba a predicar a otro hombre. Se paró. ¡Ah, otro diablo! Y yo digo, hombre, este muchacho, ¿qué le pasa? Porque Satanás te pisó la cola, te pisó la cabeza. Pero yo oré antes que él, oré. Entonces yo en una de esas, pues son iglesias que le dicen a uno que son pentecostales, usted ve que son pentecostales, y me pongo yo a orar, y me pongo a orar en la lengua de poder y de autoridad. Y yo le digo a la gente, hable en lengua ahora, vamos a romper las atmósferas aquí para establecer, para que el predicador tenga el respaldo, hermano. Y la gente se miró así. ¿Qué es eso de hablar en lengua? ¿Qué es eso de poder y de autoridad? Y después cuando yo me bajo, fui con los ministros, después cuando me bajo, ¿sabe qué? El muchacho se pone, ¡por el diablo! Y después dice, bueno, yo doy gracias
bueno, todavía, como dice el pastor, yo todavía no estoy bautizado en el Espíritu Santo, pero ni hablo en lengua, pero cuando yo sea bautizado, yo digo, mira, este muchacho está hablándole al diablo, está haciendo tantas cosas y no tiene la investidura de poder que tiene que tener para que se le dé la autoridad y él puede separar a confrontar principados y potestades. Eso lo vemos hoy día. Gente que te enseña desde el púlpito cosas espirituales, pero que nunca las han vivido. Por eso nosotros tenemos que dejar de buscar gente que nos enseñe desde el punto de vista teológico y que no sean edificadores. Por eso es que yo no puedo invitar a predicar aquí a nadie que no me venga a edificar al pueblo. Y para que puedan edificar, ellos tienen que tener fundamento de edificación. ¿Cómo me viene a hablar usted a mí de avivamiento y de crecimiento de su iglesia, de la iglesia mía, cuando en la iglesia usted lo que son 25 personas? No sé si me estoy explicando. Me va a hablar de sanidades y de milagros cuando usted no se mueve en sanidades ni milagros. Me va a hablar usted a mí del Espíritu Santo cuando usted ni siquiera está bautizado. Los apóstoles son los encargados de establecer estos fundamentos territoriales. Usted se pone a orar, y lo he visto, hermano que se pone, no se están ni congregando. Ahora en el nombre de Jesús, ato a María Leonza, ato al negro Felipe, las potestades, los principados, Satanás obedece, te piso la cabeza, hermano, y empiezan a hacer invocaciones y empiezan a hacer una serie de oraciones que se las escucharon a otra persona por allá, pero que ellos no tienen autoridad ni poder para poder resistir el contraataque del enemigo, porque yo se lo he enseñado a usted aquí. Cada vez que usted ataca al diablo, el diablo hace un contraataque inmediatamente. Y es lo primero que va a oler. ¿Usted tiene autoridad? No, no tiene autoridad. Llévatelo por delante. Entonces, siempre que hay una victoria, siempre que hay que usted reprende, eso va a tener una repercusión. Inmediatamente el diablo va a atacar. Para eso son los ministerios apostólicos. Cuando no hay un ministerio apostólico, cuando no hay un apóstol de fundamento que da cobertura, usted ve pastores que se ponen a hacer guerra espiritual y el diablo les trae pácata división a la iglesia, pácata fornicación, adulterio, le divide, pecados ocultos, la iglesia se le seca. ¿Por qué? Porque es un contraataque de las tinieblas. Entonces necesitamos ministerios apostólicos y ministerios proféticos para que el ministerio profético pueda discernir lo que está pasando, le pase la información al apóstol y el apóstol se pare firme a hacer la oración y hacer la cobertura y ejercer el poder que Dios le ha entregado. Porque esa es otra cosa. He visto también el caso de profetas tomando el lugar de los apóstoles. Están muertos, hermano. Usted no puede tomar el lugar. Un profeta no puede tomar una asignación apostólica porque no tenemos para eso. Mire, Dios le puede hablar a un profeta, mire, como que lo tenga al lado. Y aún así, Dios le dice algo al profeta para que el profeta le hable al apóstol y el apóstol ejecute, porque el apóstol es el ministerio de ejecución de gobierno en esta tierra. De ejecución de gobierno a las tinieblas, principados, potestades. Esas oraciones las hace un apóstol. Entonces, el apóstol es enviado a un territorio. ¿Para qué? La bruja de aquí, el brujo de allá. ¿Cuántos brujos no me conocen a mí por aquí? Las viejitas católicas estas que cada rato que me van a denunciar por allá porque... ¿Ah? Entonces, si fuéramos una iglesia que no tuviera esa autoridad, dice, ¿verdad? Ay, no, porque por aquí pasa el cura de allá y se para aquí, agarra los dedos. Por eso que le voy a tener que... Por eso que le estoy enseñando este conocimiento. El cura de allá a veces se para y le hace unos comentarios. Ustedes no creen en... Y le tira unos lazos. Usted tiene que estar ahí, tiene que ser un apostólico con las garras afiladas. Y usted le habla por la palabra. Esos curas que lo que son es una gente que está manipulando el pueblo. ¿Cuánto me dicen amén? Amén. Y me han dicho ya que se ha pasado por ahí en el carro, entonces agarran los dedos. ¿Cómo fue que dijo que si no creíamos en qué? ¿Ah? Que no creíamos en el Espíritu Santo. No creemos casi. Pues. No somos nada sin el Espíritu Santo. Entonces el apóstol, diga conmigo, es enviado a un territorio, a una asignación con autoridad, con poder. Pero esa autoridad y poder, ¿de quién es? De Dios. Esa gloria, ¿de quién es? De Dios. Porque Jesucristo dijo, la gloria que tú me diste, se la he dado a él. Por eso es que necesitamos. Dice la palabra en Mateo 10:1, mire esto. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué les dio? Exousia, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué hace un apóstol? Llega con autoridad y lo primero que hay es manifestación del poder de Dios en endemoniados. Donde nosotros vamos a predicar, lo primero que tiene que haber son endemoniados. Yo he visto personas que están ministrando y entonces hay hermanos que están llena el Espíritu Santo, lleno si lo que tiene es un demonio adentro. Ese evangélico está endemoniado. Pero no lo discierne. ¿Por qué? Porque tiene que tener esa investidura y tiene que tener la voz del Espíritu Santo, no la está escuchando. Entonces eso pasa a veces. A veces dentro de la iglesia hay manifestaciones demoníacas y la gente que no tiene la visión dice, ay no, lo está llenando el Espíritu Santo, tan bonito, llénalo ahora, más, déjalo que se mueva. Entonces, ¿qué le dio? Le dio autoridad. Porque no pueden enviar, mire, un apóstol no puede ser enviado a un territorio sin autoridad y poder. No puede, hermano. Casa que llega tiene que haber una manifestación. Campaña que hace tiene que haber endemoniado, tiene que marcar. O sea, después que un apóstol llega a un territorio, tiene que haber un antes y un después. Jesucristo nunca llegó a un territorio donde la gente queda igual.
La Biblia dice que él enseñaba y sanaba y echaba fuera demonios. Por eso que la gente decía, él predica como uno que tiene autoridad. Y por eso usted ve que Nicodemo llega de noche y le dice, sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. En pocas palabras, si no tiene el poder de Dios, o si no está respaldado por Dios. Entonces, ¿qué hace un apóstol? Hace las cosas que haría Jesucristo, que hace Dios. Estamos viviendo tiempo, mi hermano, y se lo digo, con esto termino, para dejar esto para la semana que viene, lo que falta. Estamos viviendo tiempo donde hace falta que se levante verdaderamente el ministerio apostólico. Cuando nosotros hicimos la cruzada, ahora la semana esta antepasada, ¿qué pasó? Y desde abril que hicimos la primera, el Señor me dijo, voy a hacer una cruzada de milagros. Y eso es una locura para cualquier persona. Cruzada de milagros, ¿y vos quién soy? ¿Y vos quién? Vos no te conoce nadie. Te apenas lo que te han cumplido son 5 años y que eso hay que cruzar de milagros. ¿A quién vas a traer? ¿A qué evangelista de Colombia vas a traer? ¿A qué argentino vas a traer? Pero cuando uno habla de cruzar de milagros, uno se imagina a Carlona, al apóstol Guillermo Maldonado, al otro. O sea, uno se imagina ese tipo de cosas. O la gente se imagina ese tipo de cosas. Pero el Señor me dijo a mí, levántate y ve a ese lugar, porque yo te envío. Yo te envío. Ah, pero ¿quién va a ir conmigo? ¿Quién me va a ayudar? ¿A qué pastores tengo que llamar yo? No, no voy a llamar a nadie. Deja que los pastores hagan lo que están haciendo, cumplan sus asignaciones, y tú cumples la asignación que yo te he puesto a hacer. Y yo te voy a proveer a través del pueblo. Y el pueblo, la silla y las luces y esto y aquello y para allá y para acá. La primera cruzada, usted vio todo lo que pasó. Que hasta ahorita en la segunda cruzada había gente que fue testificando milagros que recibieron en la primera cruzada. La señora de la sinusitis, que más nunca volvió a tener esa sinusitis. Y ella dijo, pastor, yo recibí ese milagro en abril y ahora estoy aquí para seguir recibiendo de parte de Dios. El cáncer de la hermana que se fue a hacer el examen ahora me envió el audio. El médico le dijo, wow, no te siento nada, o sea, wow, te estoy haciendo la quimioterapia porque ya, por el procedimiento. Y el médico dijo, estoy asombrado. Ahí tengo el audio. Wow. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Que el problema no es el predicador que viene a Colombia. Hoy en día muchas iglesias están esperando que venga el apóstol tal y que venga el pastor tal para que le predique el congreso tal. No, vamos a levantarnos nosotros a hacer ese trabajo y dejemos que los demás hagan el trabajo. Estos días me preguntaba un pastor que fue al aniversario, porque yo tampoco invité pastores al aniversario, porque yo soy de los que piensa, hermano, que yo no voy a llamar a un pastor para que él deje de hacer, porque yo me imagino que él tiene que estar haciendo algo, que deje de hacer lo que tiene que hacer para venirme a mí a prestar apoyo. ¿De qué? Pero nunca vio a Jesucristo pidiéndole apoyo a la gente. Jesucristo caminaba y el Padre iba con él, y el que se le iba a pegar se le pegó en el camino, pero Jesucristo tenía una asignación. Entonces nosotros no podemos perder la visión. Y por eso que a mí no me gusta estar invitando a otras iglesias. Conozco pastores y todo lo que usted quiera y me conocen. A lo mejor uno pasará de altivo, de lo que quieran decir. Y yo se lo dije, hermano, lo que pasa es que, y digo, bueno, estamos viniendo para acá para prestarle apoyo. Bueno, si usted quiere venir, venga. Pero yo no me atrevo a estar diciendo a los pastores que vengan, porque no los quiero sacar de su asignación. Porque a lo mejor los saco de la asignación y después termino yo siendo piedra tropieza para ellos. Y ahorita cualquiera me está diciendo, pastor, para que me venga a predicar, pastor, para que me predique. Hermano, yo no estoy predicándole ahorita a ninguna otra iglesia. Yo estoy cumpliendo la asignación que a mi Dios me dijo que tenía que cumplir. Y trabajo hay de bueno para hacer. Trabajo hay. ¿Qué necesitamos nosotros? Empezar a reconocer que el que hace todas las cosas es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está sobre toda aquella persona que crea la promesa. Primero, que esté revestido. Cuando hablo de que esté el Espíritu Santo, hablo del Espíritu Santo sobre. Porque acuérdense que el Espíritu Santo en usted le da guianza, le da redarguir, le da contrición y le ayuda en sus debilidades. Pero el Espíritu Santo sobre le da poder. Poder. Hay muchos que tienen el Espíritu Santo en, pero no lo tienen sobre. Y sobre es cuando viene el poder. Y ese es el poder que necesitamos hoy en día. Yo le creo a Dios, hermano, que cosas maravillosas vienen. El Señor no envía a nadie, a ningún ministerio apostólico sin respaldarlo. Por eso le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa. O sea, ¿qué estaban esperando los dos discípulos? El poder. Porque yo no quiero que vayan allá. Si los discípulos salían de ahí del lugar del aposento alto e iban a otro lugar sin el tener el poder y la autoridad, sencillamente ellos iban a ser unos fariseos más de la época, predicando un mensaje que no tenía respaldo. Los apóstoles predican el mensaje con la evidencia del respaldo de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 dice, no, cuando vine a ustedes me propuse no hacerlo en el conocimiento y en la sabiduría, sino en la demostración del poder, para que vuestra fe no sea fundamentada en el conocimiento, sino en el poder de Dios. Un apóstol genuino sabe que el mundo va a creer a través del poder,
a través de las señales, y eso es lo que nosotros empezamos a creer en este tiempo. Por eso tiene que levantarse el ministerio apostólico, tiene que ser restaurado el ministerio apostólico, apóstoles de verdad, para que puedan producir un avivamiento, transmitir un avivamiento y levantar a las futuras generaciones que van a empezar a cargar ese avivamiento, y eso nunca se apagará hasta el día que Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Damos gracias a todos los que están conectados ahí en el YouTube. Damos gracias por haber recibido esta impartición. Estamos hablando de los 5 ministerios. Hoy finalizamos esta primera parte y la semana que viene estaremos avanzando con cuáles son las señales de los verdaderos apóstoles. Vamos a estar hablando de esto la semana que viene. Así que te invito a que compartas el tema, que le des me gusta y que te suscribas a la página de YouTube Ciudad de Jehová TV. Te hablo el pastor Leomar García del Ministerio Apostólico y Profético Ciudad de Jehová, Venezuela.